Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, pues vamos a dar continuidad a la clase de la célula vegetal y vamos a terminar esta sesión hablando de los plástidos y finalizamos con las características de la pared celular. Entonces, si hablamos de los plástidos, les había comentado la importancia de estos precisamente porque los cloroplastos responsables de la fotosíntesis son los principales plástidos en las plantas. Sin embargo, pues hay otro tipo de plástidos que los vamos a ver de manera muy general. Algunas generalidades de estos organelos es que son los que más se encuentran o los principales encontrados en células de algas y plantas. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado. Igualmente responsables de la fotosíntesis y ellos tienen pues una diversidad de funciones, almacenamiento, síntesis de moléculas, principalmente esto para el funcionamiento, para la arquitectura como tal de la planta. ¿Sí? Son organelos semiautónomos. ¿Qué significa esto? Que tienen su propio ADN o su propia maquinaria genética necesaria para síntesis de algunas de sus proteínas. De hecho, este carácter semiautónomo hace que ellos se puedan replicar fácilmente, ¿sí? Teniendo en cuenta pues los plástidos anteriores o los precursores. Bien, varían mucho en tamaño, en forma, en función. Y aquí hablando de precursores, pues los proplástidos son los precursores de los plásticos. Ellos siempre están presentes sobre todo en las regiones meristemáticas de las plantas, es decir, en las regiones más jóvenes o más tiernas de las plantas. En ese sentido, teniendo en cuenta su importancia, si hablamos de los meristemos de las angiospermas, podemos decir que aproximadamente tienen 20 proplástidos por célula. Bien. Aquí tenemos los principales plástidos, ¿sí? Aquí tenemos el precursor proplástido y vamos a hablar de manera muy general de estos plástidos que vemos aquí. Leucoplastos, cloroplastos, cromoplastos y etioplastos. Bien, empecemos con los leucoplastos o amiloplastos que tienen una función importante en el almacenamiento. Estos plásticos son incoloros o no pigmentados y contienen granos de almidón. Tener en cuenta aquí el prefijo amilo significa almidón y de hecho cuando hablamos de componentes de pared o membrana celular se menciona mucho la palabra amilopectina. Sí, tener en cuenta aquí y ya lo vamos a mencionar cuando hablemos de pared celular, los componentes principales, está el almidón. ¿Sí? Amilosa y amilopectina. Y estos componentes pues son los encargados de dar esa rigidez como tal a las membranas, como a la pared celular. Bien, los amiloplastos generalmente almacenan almidón en cantidades que varían según el balance entre síntesis de carbohidratos y exportación. Y donde pues se encuentran más estos leucoplastos en los tubérculos de papa, precisamente por el alto contenido de almidón que almacena. Bien, tenemos los etioplastos. Estos son plástidos en los que se ha frenado el desarrollo a cloroplasto por ausencia de luz. Seguramente, tal vez, ustedes han tenido alguna planta que está alejada de la fuente de luz y han notado que la planta trata de alargarse buscando la luz. Ese efecto, ese alargamiento o esa elongación se conoce como etiolación y es precisamente por esa condición de oscuridad, pues la planta requiere luz, fototropismo y pues en esa búsqueda lo que hace es alargarse, pero no es un crecimiento ideal. O sea, se alarga, ¿sí? Y genera pues un tallo delgado, ¿sí? Que no tiene reservas suficientes y eso es por estar pues principalmente en oscuridad. Cuando eso ocurre, lo que pasa es que los etioplastos, simplemente no se desarrollan bien, no se desarrollan a cloroplasto precisamente por esa condición de oscuridad.
Y tenemos los cromoplastos, responsables del color. Pueden ser rojos, naranja o amarillos, dependiendo de la concentración de carotenos o del pigmento que esté en ese momento. Bien, hablando como tal de los amiloplastos, tenemos aquí los estatolitos, que son unos amiloplastos que tienen una función particular en el crecimiento de la raíz. Como bien dice aquí el título, tienen una función en geopercepción en las células de la columna de la raíz, permitiendo la respuesta gravitrópica. Ya lo habíamos mencionado que la raíz tiene un crecimiento geotrópico, ¿sí? Como hacia la tierra o en función de la fuerza de gravedad. Aquí en la punta de la raíz, esta parte se llama cofia y se ha analizado, pues estudios han demostrado que ese extremo de la raíz contiene amiloplastos grandes que contienen muchos granos de almidón, los cuales se sedimentan en las células en respuesta a la gravedad, a ese crecimiento geotrópico. Entonces, la dirección del crecimiento de la raíz va a depender de la orientación de esos estatolitos. Y por esa razón, la raíz crece en ese sentido, ¿sí? En esa respuesta gravitrópica. Entonces, aquí, como se dan cuenta, pues los amiloplastos, que aquí están como más a detalle, más ampliados, tienen esa función particular de orientar o de guiar el crecimiento de la raíz en ese sentido, en esa respuesta gravitrópica. Bien, vamos a hablar de los cloroplastos, aunque esto lo vamos a ver mucho más a detalle cuando hablemos de fotosíntesis y vamos a mencionar algunas generalidades de este organelo. Ya lo hemos mencionado, contienen clorofila, responsables de la fotosíntesis, de la coloración verde en las plantas. El aparato fotosintético del cloroplasto está contenido dentro del sistema de membranas del tilacoide. Tomen esta palabra, apúntenla dentro del glosario y vamos a mirar más palabritas relacionadas. Por ejemplo, tilacoide, estroma, grana. Apúntenlas y luego las vamos a ir revisando más a detalle. Y ya vamos a ver las partes como tal del cloroplasto para que quede más claro qué es eso del sistema de membranas del tilacoide. Los plástidos se reproducen por división de plástidos existentes. Ya lo habíamos mencionado precisamente porque tienen su propio ADN, porque son organelos semiautónomos. Bien, aquí en esta figura A que estoy resaltando, vemos un diagrama muy básico de los cloroplastos. Ellos tienen su membrana, tanto externa como interna. Tienen aquí el interior, que básicamente ese espacio celular es el estroma, que es donde está alojado todo ese aparato fotosintético. Y aquí tenemos donde ocurre toda la magia. Los tilacoides es cada uno de estos disquitos aplanados, ¿sí? En cada uno de estos disquitos aplanados es donde ocurre la fase lumínica de la fotosíntesis. Ya vamos a ver que la fotosíntesis tiene una fase de luz y una fase oscura. Entonces aquí en el tilacoide, en cada uno de estos disquitos es donde ocurre la fase de luz. Y el conjunto de esos discos es lo que se conoce como grana. Y aquí abajo está un poquito más detallado. Cada uno de estos discos es un tilacoide y su conjunto, el conjunto de estos sacos es lo que se conoce como grana. Y ahí es donde ocurre fase luminosa de la fotosíntesis y luego venimos aquí a la fase oscura y ya pues eso lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. ¿Listo? Aquí vemos el cloroplasto un poquito más a detalle. La anterior era una imagen como resumida. Este es un diagrama un poquito más complejo donde se ve todo el complejo como tal de ribosomas, las membranas tilacoidales, cada uno de los tilacoides, que es uno de los discos, ¿sí? El paquete de tilacoides, que es lo que se conoce como grana, el DNA o el ADN del cloroplasto, ¿sí?
el estroma, que es donde está alojado pues los granas, los tilacoides, ¿sí? Entonces aquí para que vayan recordando un poquito esa estructura o esas partes del cloroplasto. Bueno, hablemos de la mitocondria. Vamos a hablar así muy general. Esta se encuentra casi en todas las células eucariotas, ¿sí? Es la responsable de la respiración. Tiene la maquinaria respiratoria que genera energía, ATP, por la vía del ácido cítrico, del ciclo del ácido cítrico, que está asociada a la cadena de transferencia de electrones. Luego vamos a ver la importancia y qué significa esto de transferencia de electrones cuando hablemos de la fotosíntesis. Bien. La arquitectura básica de la mitocondria es la misma en plantas y animales. Prácticamente estos aquí no tienen mucha diferencia si hablamos de organismos, de plantas y animales. La mitocondria pues es muy similar. Bien, es un organelo semiautónomo, igual que el cloroplasto. Tiene su propio DNA y se reproduce por fisión igual que los plástidos, ¿sí? En función pues a que tiene su propia maquinaria genética. ¿Listo? Aquí pues esta diapositiva para enfatizar una vez más que tanto mitocondria como cloroplasto son organelos semiautónomos debido a que tienen su propio ADN, ¿sí? Que cumple diferentes funciones y les da pues esa facilidad de reproducirse por fisión. Bien, hablemos del citoesqueleto. Bien, prácticamente es el mismo citosol, ¿sí? Se dice que está organizado en una red tridimensional de proteínas que se denomina citoesqueleto. ¿Sí? Lo habíamos mencionado en clase ya, es donde reposan todos los organelos y están interconectados. ¿Sí? Entonces, el citosol tiene una red tridimensional donde se encuentran alojados los organelos y esto es lo que se conoce como citoesqueleto. ¿Sí? Proporciona esa organización espacial para los organelos y sirve como plataforma para el movimiento de ellos mismos y de otros componentes del citoesqueleto. Bien, juega un papel importante en la mitosis, meiosis, citocinesis. Acuérdense de lo que es la citocinesis, la división como tal de la célula, deposición de la pared, mantenimiento de la forma celular. Tiene diversas funciones, principalmente la de soporte como tal de los organelos. Bien, vamos a entrar ya en materia a hablar de la pared celular y tener presente que hay dos tipos de pared celular. De hecho, está, bueno, la primaria, la secundaria y entre ellas dos una división que es lo que se conoce como lámela media. Entonces vamos a hablar de la primaria, algunas de las características fundamentales. Comparada con la célula entera y con la pared secundaria, esta primaria es muy delgada. ¿Sí? Prácticamente esta pared celular es la que permite el crecimiento de la célula. ¿Sí? Contiene entre 9 y 25% de celulosa. Ya vamos a ver algunos de los componentes de la pared celular. La celulosa es un compuesto orgánico encargado de darle rigidez como tal a las plantas, a las membranas, ¿sí? Y pues de hecho pues hay más componentes. Bien, centrémonos aquí en esta imagen para comprender esta parte. Las microfibrillas presentan tanta resistencia a la tensión respecto a su peso como alambres de acero en un cable. Esto hace referencia a la rigidez y a la fuerza que tiene como tal esos componentes de la pared celular. Tenemos aquí la célula vegetal, aquí tenemos la pared celular y si la descomponemos, está compuesta por varias microfibrillas de celulosa. ¿Sí? Y esas microfibrillas las vemos aquí ya más desglosadas. ¿Sí? Entonces, para hacer referencia a la fuerza que tiene la celulosa o ese compuesto orgánico, se puede comparar con esa tensión, ¿sí?
de los alambres de acero en un cable. Entonces imagínense la fuerza que está ejerciendo y pues la importancia de la que le da pues como tal a la estructura. ¿Sí? Esas microfibrillas de celulosa se encuentran contenidas en otros materiales, ¿sí? Que serían como los otros componentes. ¿Sí? Tenemos hemicelulosa, 25 al 50%, que forma una red ramificada llena de agua. Tenemos también sustancias pécticas. Recuerden lo que les dije de la amilosa y amilopectina. Estas sustancias pécticas tienen bastante almidón que dan esa rigidez también, 10-35%, y también tiene proteínas, aproximadamente un 10% de proteínas. Bien, esta pared celular es flexible, se puede expander, varía con el volumen celular, lo que no pasa con la secundaria. La secundaria es más rígida y ya lo vamos a ver. Esta pared es porosa, permite el paso de agua y de moléculas disueltas en ella. Tiene un papel también de selectividad. El agua y los solutos se pueden trasladar por toda la planta a través de este medio, que está compuesto de paredes celulares, y aquí quiero que apunten esta palabra, apoplasto. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué es el apoplasto y qué otros componentes hay ahí involucrados, porque esto lo vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, aquí quiero que, aparte que lo escriban, ¿sí? Como palabra clave, apunten esta otra, simplasto, ¿sí? Y ya les voy a comentar aquí con este diagrama de qué se trata. El apoplasto es una vía de transporte, así como el simplasto, ¿sí? Y se puede dar entre las células o dentro de las células. Ubiquémonos en este diagrama que estoy aquí señalando. Tenemos aquí las células y la pared celular, ¿bien? De cada célula. El apoplasto significa una vía de transporte que es entre las células, es decir, por la pared celular. ¿Sí? El agua y los solutos tienen este movimiento a través de las células, pero resulta que hay otra vía y es el simplasto. Y el simplasto simplemente es dentro de las células, es decir, que atraviesa la célula. ¿Cómo lo atraviesa? Por medio de unos canales que se conocen como plasmodesmos o plasmodesmata, como bien lo dice ahí. ¿Listo? Entonces se puede decir que son tubos, los plasmodesmos, tubos que cruzan las paredes celulares y proporcionan un canal directo de comunicación entre células. Puede ser vía simplástica o simplasto. Bien, cuando empecemos a hablar del capítulo del agua, del movimiento del agua en las células, vamos a retomar estos conceptos. Pero aquí es necesario mencionarlos en términos de la pared celular, que esta pared celular puede tener, de hecho, estos plasmodesmos, ¿sí? Que son canales de comunicación, y por ende tenemos que hablar de este par de vías, ¿sí? Apoplasto y simplasto. Bien, aquí pues tenemos un diagrama de la pared primaria. Si nos centramos aquí en este diagrama, vemos que, bueno, esta es la vacuola, aquí tendríamos la pared primaria, ¿sí? Y aquí esta lineecita gris, podemos decir que es la lámela media. El recorrido que tiene el agua y la sustancia por esta parte se puede decir que es el apoplasto, que es entre células. El simplasto ya es que la atraviesa. Listo. Ahora hablemos un poquito de la pared celular secundaria ya para ir dando el cierre a esta sesión. Esta es segregada por el protoplasto después de que la célula ha dejado de crecer. Prácticamente esta pared ya no permite el crecimiento de la planta y es muy rígida. No permite ya que la célula siga o continúe con su proceso de expansión. Esta pared celular ya frena el crecimiento como tal de la planta. Es una capa adyacente a la membrana plasmática, ¿sí?
se forma una vez que se ha detenido el crecimiento celular y pues esto está relacionado con la especialización de cada tipo celular. Si ustedes analizan una planta, los tejidos como tal, los órganos, las partes, hay células ya especializadas en que son hojas, células del tallo, células de la raíz y cuando la planta frena su crecimiento, ahí es que aparece la pared celular secundaria, ¿sí? Se forma ya cuando el crecimiento de la planta se detiene. A diferencia de la pared primaria, contiene una alta proporción de celulosa, además de lignina o suberina, que son compuestos orgánicos mucho más fuertes que dan más rigidez. Piensen en un árbol de mucha edad, por ejemplo, las secuoyas, ¿sí? Aquí hay una alta concentración de esos compuestos, o árboles leñosos, ¿sí? O árboles ya muy maduros. Aquí es donde esta pared se ha desarrollado bastante. Recuerden el contenido de celulosa que hablábamos de la pared celular primaria, que dijimos que entre el 9 y 20%. Aquí claramente es mayor, ¿sí? No es deformable, no permite el crecimiento de las células y en los tejidos leñosos pues es mucho más gruesa que la pared primaria. Bien, aquí están los componentes. La pared secundaria pues es más gruesa que la primaria y está compuesta casi por el 50%, 45% de celulosa, mientras que la primaria tenía máximo el 20%, 30% de micelulosa, 22 a 28% de lignina y pues esta no se puede comprimir fácilmente y es resistente a cambios en su forma. Estos compuestos son orgánicos, pero igualmente son mucho más fuertes y da mucha más rigidez a las plantas. Bien. ¿Dónde se encuentra principalmente esta pared celular? Y apunten esto. Se presenta en células como la del xilema que conducen líquidos por presión negativa. Apunten esto porque esto lo vamos a detallar muchísimo cuando hablemos de ascenso o movimiento de líquidos a través del xilema. ¿Y qué es la presión negativa? Apúntenlo, chequenlo. En la próxima sesión, pues me comentan qué averiguar. Pero tengan presente que el xilema necesita tener tejidos muy rígidos, precisamente porque conduce agua, ¿sí? En un sentido opuesto al de la gravedad. Y eso ya lo vamos a ver más a detalle, que es lo que se conoce como presión negativa. Bueno, aquí tenemos pues unos diagramas de la pared celular. Aquí tenemos, bueno, la lámina media, el intermedio. Tenemos aquí la laminilla media y las capas de la pared secundaria. Y aquí tenemos la pared primaria. Esta verde es la pared primaria y la que se puede deformar, la que no es tan rígida. Y aquí al exterior ya tenemos la secundaria con tres diferentes capas. Esto pues en función de la planta, de la arquitectura, de la especie. Bien, pero es para tener una idea de cómo está formada la pared celular. En esta imagen de aquí abajo tenemos pared primaria, lámina media, ¿sí? Conformada por pectina. Si ustedes se dan cuenta, toda esta sería pues la pared celular y está formada por las famosas, que ya les comentaba, microfibrillas entrelazadas, ¿sí? Entonces, esto es lo que da rigidez como tal a a las membranas, ¿sí? Y ya vamos a mirar aquí qué componentes hay nutricionalmente hablando, cuáles son los elementos minerales que forman parte aquí de esta estructura. Aquí les adelanto el calcio, y cuando hay una deficiencia de calcio, se evidencia, por ejemplo, que los frutos o que las hojas se deforman precisamente porque su pared celular no tiene esta estructura bien definida. El boro también forma parte importante de toda esta estructura para que lo tengan presente. Listo. Y aquí tenemos pues un diagrama que muestra más a detalle como esas partes que hemos estado mencionando en toda la sesión, ¿no? Aquí pues tenemos la célula, ¿sí? Unida pues adyacentemente a otras
Esta parte gris sería la pared celular primaria, ¿sí? Lo amarillo, la lámina media, y aquí pues hablaríamos en este caso de apoplasto, ¿sí? Si hablamos de simplasto, sería por estos canales que atraviesan las células que se denominan plasmodesmos, ¿sí? Entonces vayan tomando apuntes de esas palabritas raras porque tenemos que irlas desarrollando más adelante. ¿Listo? Bueno, básicamente pues esta era la sesión de cierre de la célula vegetal. Espero pues que hayan comprendido todo el tema, espero que hayan tomado sus apuntes, que hayan armado ese glosario y pues nos vemos en otra ocasión. No olviden, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, volvemos a retomar el tema para dejarlo mucho más claro. Espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.